Hola, bueno, el 1 de mayo en la Feria del Libro hemos lanzado oficialmente Un Relámpago en la Eternidad, así que ya está disponible para la venta tanto en formato físico como en ebook a través de la página web. Pero habíamos hablado de temas profundos, trascendentales, como un mundo de pruebas y expiaciones. ¿Seguimos? Quédate. Venimos diciendo permanentemente que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Y es fundamental, es palmario y ostensible que entendamos la profundidad y la importancia de tener claro este tema. Una vez adentrados en el conocimiento del mundo espiritual, sabemos que vivimos una vida totalmente dual, es decir, tenemos un cuerpo físico, temporario, finito, degradable, en un mundo terrenal, un plano físico, un plano finito, denso, material, y tenemos una versión totalmente etérea, un alma o un espíritu, como le queremos llamar, inmaterial, invisible, etéreo, que está relacionado por algo que se llama el periespíritu con el cuerpo físico, que eso lo vamos a aclarar en otro momento. Pero lo más importante es que tenemos el conocimiento de que estamos atravesados, estamos imbuidos en un mundo de pruebas y expiaciones. Hay un aforismo chino que dice: el pez es el último en enterarse que vive en el agua. Algo similar nos ocurre a nosotros. Venimos atravesando años, décadas de todo tipo de aflicciones, de tribulaciones, de problemas, pensando que esta era la única vida y que cuando llegara el día de nuestra muerte se termina todo. Entonces hay que ser feliz ya, aquí, ahora, porque después no hay más vida. Ahora, con todo lo que venimos viendo, sabemos que no es así, que es al contrario. El conocimiento del mundo espiritual nos hace cambiar el paradigma, nos hace entender que venimos al mundo en un cuerpo finito, tridimensional, material, temporario, pero con un alma que es etérea, invisible y eterna. Por lo tanto, ya venimos teniendo distintas vivencias, vidas tras vidas, por ser seres imperfectos. Al ser imperfectos, cada encarnación nueva tenemos la oportunidad de utilizar el cuerpo físico para realizar distintas pruebas y expiaciones, el cual determinará nuestro grado de elevación espiritual para la siguiente encarnación, y recién cuando lleguemos a un grado suficiente de pureza, prescindir totalmente de un cuerpo físico, estar en un estado de pureza tal que no necesitemos estar en un estado de pureza tal sin cuerpo físico. Entonces, eso nos explica o nos hace entender por qué la vida de la que corrientemente hablamos es tan difícil, todos los problemas que hay que atravesar, lo difícil que es vivir, las distintas aflicciones, los problemas de la vida, las tribulaciones. Son más los momentos de problematización, donde conjugan distintas problemáticas que tenemos que atravesar e ir resolviendo, en los momentos de felicidad, esos momentos de felicidad pura, de altos momentos de placer, como por ejemplo terminar una carrera, enamorarnos de una persona, obtener un reconocimiento. Son momentos efímeros que pasan velozmente, pero en todo el resto del tiempo de nuestra vida estamos en un estado de constante preocupación, atravesando problemas, solucionando una cosa,
¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no me pasan las cosas que no me pasan? Nos vivimos haciendo todo tipo de preguntas y problemas y vivimos un mundo en el que no tomamos conciencia que en realidad es un mundo de pruebas y expiaciones. Que habíamos dicho en videos anteriores, ¿qué son las pruebas y expiaciones? Por un lado tenemos las expiaciones, que lo habíamos resumido como el pago de karma, por decirlo rápidamente. Es decir, que si infringimos dolor, sufrimiento, daño a alguna otra persona o a un grupo de personas, en esta vida o en otras vidas anteriores, eso no queda impune, porque en el plan perfecto de Dios todo queda registrado, todo queda anotado y nada queda impune. No existe el vacío, nada ocurre porque sí ni de casualidad. Si cometiste una falta, un error, un agravio muy importante y quedaste impune quizás para la ley de las personas, nadie te vio, nadie se dio cuenta, pero el mundo espiritual, el Ser Supremo, el Omnisciente, que significa que todo lo ve y todo lo sabe, tomó nota, y si no lo pagás en esta encarnación, quedará como expiación para la siguiente, pero tarde o temprano se termina pagando. Esas son las expiaciones, pagar lo que debemos con el mismo dolor que infringimos. Entonces, cuando de golpe tengo un tremendo problema, sufro, lamento, tengo una pérdida, es equivalente al sufrimiento que infringimos tiempo atrás en esta vida o en vidas anteriores, pero que lo debemos, tenemos que pagarlo. Entonces deberíamos estar contentos de pasar distintas expiaciones porque estamos pagando lo que debemos, que también es uno de los objetivos por los cuales volvimos a encarnar y decidimos atravesar tener esta familia, en este país, en este lugar, en estas circunstancias. Tenemos que afrontar algo de lo que nos hacemos cargo. Y por otro lado, estábamos hablando de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Son algunas impuestas voluntariamente por nosotros mismos, algunas son solicitadas por nosotros mismos, como las expiaciones, y otras son impuestas como para ver hasta dónde llega nuestro nivel de elevación espiritual. Ante determinada prueba, cuando encontramos un determinado desafío, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Enfrentarlo, superarlo, lograrlo, luchar un poco, no luchar nada, echarnos para atrás, dejarnos arrastrar por las circunstancias, ser víctima de las circunstancias, o enfrentarlo, generar las circunstancias, superarlo, o por lo menos hacer todo lo necesario para lograrlo? Y todo está siendo contemplado para ver con nuestro libre albedrío qué decisión tomamos, qué hicimos con ese libre albedrío. ¿Nos quedamos impávidos sin hacer nada, o lo afrontamos, lo superamos, o hicimos, aunque no lo superáramos, hicimos todo lo posible para enfrentarlo y tratar de solucionarlo o de lograrlo, aunque no lo lográramos? Pero ¿cuál fue nuestra actitud? ¿Qué es lo que decidimos en nuestro libre albedrío hacer? Y eso determinará un mayor o menor grado de elevación espiritual, con lo cual se va vislumbrando el objetivo de cada encarnación, pruebas y expiaciones. Entonces, si vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones, lo material, la persona que va tras lo material, las posesiones, las riquezas, las ganancias, el atesoramiento de propiedades, de cuestiones materiales, económicas, físicas, no quedará nada a la hora de desencarnar. Venimos sin nada y nos volvemos sin nada, salvo que hayamos pagado expiaciones, superado pruebas, y al momento de desencarnar salgamos en un nivel de evolución espiritual mucho más alto que con el que encarnamos. Entonces, de algo valió esta vida. Pero en un mundo espiritual contemplado por los tiempos de Dios, o sea, la eternidad, los tiempos humanos son efímeros, insignificantes. 70, 80, 90, 100 años que vive una persona, que para nosotros es toda una vida,
para el mundo espiritual es una fracción de segundo. Por eso el nombre de un relámpago en la eternidad. En la noche de los tiempos, para el mundo espiritual, una vida humana es un relámpago en la eternidad. Por eso no hay que hacerse tantos problemas por las distintas vicisitudes que nos ocurren, porque justamente son oportunidades de elevarnos espiritualmente. Entonces, nos estábamos preguntando, si tenemos bien claro el concepto de pruebas y de expiaciones, nos preguntamos, ¿las pruebas sirven de expiaciones? O viceversa, ¿las expiaciones sirven de pruebas? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una expiación, sí, efectivamente puede servir de prueba, porque estamos pagando karma y estamos demostrando el nivel de evolución espiritual. En cambio, no siempre una prueba sirve de expiación, porque si nos ponen determinada prueba es para ver de qué manera enfrentamos la misma, que no significa que por eso estemos pagando deuda de errores cometidos en el pasado. A veces puede ser o a veces no. Entonces no siempre sería la respuesta si la prueba sirve de expiación. Pero sí la expiación sirve de prueba porque estamos logrando elevarnos espiritualmente. Entonces estamos hablando de aflicciones, de sufrimientos, pero también con el sufrimiento vienen las lamentaciones. En un plano físico, terrenal, finito, temporario, como el mundo que vivimos los que estamos encarnados, tenemos que saber que la lamentación tiene una relación directa con el sufrimiento. Si llega el momento del sufrimiento y me la paso lamentando, no estoy superando una prueba, no estoy pagando una expiación, estoy desperdiciando la prueba porque al lamentarme estoy en contra de la voluntad de Dios, que es la de superar las pruebas, la de atravesar el sufrimiento con resignación, con paciencia, con dignidad y de manera estoica, sabiendo que estamos pagando deuda. Entonces no nos tenemos que lamentar. Al contrario, deberíamos estar agradecidos de los sufrimientos, de las pruebas, de las expiaciones que nos permiten pagar deuda, como cuando tenemos una deuda con un acreedor y vamos pagando mes a mes esa cuota. Cada vez que pagamos, aunque nos cuesta pagar esa cuenta, sabemos que a la larga, cuando pagamos la última cuota, podemos llegar a ver un libre deuda y estar totalmente al día con la felicidad y la tranquilidad de que ya no debemos más nada. Lo mismo, de manera análoga, ocurre con las pruebas y expiaciones. En la medida que afrontemos distintas expiaciones, por más duras que sean, tendrán la misma equivalencia a lo que venimos pagando y vamos liberándonos y saliendo de deuda. Por ende, estamos evolucionando y en la medida que superemos pruebas, nos vamos elevando espiritualmente, a tal punto que vamos reduciendo nuestra deuda, elevando nuestro nivel espiritual y cada vez va a faltar menos para quedar al día, teniendo nuestra deuda kármica paga y habiendo superado las pruebas necesarias, nos vamos acercando a la perfección, a la purificación y vamos a poder estar cada vez más elevados. Últimamente habíamos comentado que tenemos distintos testimonios ya científicos porque han aparecido casos de ECM, experiencias cercanas a la muerte, ECM, donde personas que por algún problema físico estuvieron con su corazón detenido por unos minutos, a punto de morir o con una muerte prematura o con una muerte de unos pocos instantes, a las cuales se les ha aplicado todas las técnicas a través de electroshocks, de inyecciones, adrenalina, etc. Y rápidamente se logró revivir a la persona y recuperar su pulso y que continúe viviendo. Pero esas personas, durante esos segundos o minutos que estuvieron clínicamente muertos, cuentan, una vez repuestos de toda esa situación, que a través vieron una luz, que vieron seres de luz, que sentían una sensación de amor tremendo,
una liviandad tremenda por no estar con el cuerpo físico, que pudieron algunos verse a sí mismos acostados en la camilla y ver todo el procedimiento de resucitación que le estaban realizando, pero desde arriba, como desprendidos del cuerpo, y todos sienten como que no querían volver, y la orden de los seres de luz fue: todavía no es tu tiempo, tenés que volver. Y a refunfuñadientes tuvieron que volver. Pero no lo cuenta una ni dos. Muchos testimonios de muchas personas en distintos nosocomios, en distintos momentos, en distintos lugares, cuentan una y otra vez el mismo testimonio. Detalle más, detalle menos, están alrededor de ese mismo tipo de circunstancias, de tal forma que algo que no estaba avalado científicamente por el empirismo, por el método científico, empieza a sentar un precedente del método científico, el del ensayo y el error, el de la prueba, el de la constatación permanente, el de la verificación de varios casos o muchos casos en distintos lugares, y ese permanente testimonio coincidente, donde no hay relación entre las personas, entre los lugares, entre los momentos, pero el testimonio es el mismo, da cuenta de que existe un mundo espiritual, que no es que lo dudemos, sino que la ciencia, totalmente atea, totalmente dudosa hasta de que exista una deidad, empieza a reconocer la existencia de Dios, la existencia de un mundo espiritual, la existencia de una supraconciencia, como le dicen, lo que sería el alma o el espíritu, que no es material, que es inmaterial, que es invisible y que es eterno, la existencia de seres de luz, la existencia de que hay un mundo espiritual, que hay una conexión a través de un cordón de plata, del perispíritu. Empiezan a tener ya nociones correctas de lo que antes se negaba por puro dogma, dejando todo tipo de religión de lado. Estamos hablando del mundo espiritual y del método científico que empieza a descubrir o a confirmar lo que se viene diciendo en teoría para la ciencia. Empieza a comprobar la realidad. Entonces, hablábamos de sufrimientos y lamentaciones. ¿Se puede sufrir bien o sufrir mal? ¿Qué es sufrir bien y sufrir mal? ¿Se decís sufrir siempre es malo? No. Si yo, al momento de sufrir una determinada aflicción, una tribulación, me la paso lamentando y lamentando lo que me pasa, no estoy pagando ninguna expiación, no estoy superando ninguna prueba. Estoy, al contrario, generando más karma, porque eso va contra la voluntad de Dios. Ahora, si yo tomo las aflicciones como oportunidades para pagar expiación, para superar pruebas, para rendir culto al único objetivo que tiene esta vida terrenal, que es la de las pruebas y las expiaciones, voy liberando karma, voy superando instancias de evolución espiritual, y tengo que estar agradecido a todas y cada una de estas tribulaciones, porque si estamos, por ejemplo, con un ser querido que amamos mucho y lo perdemos, ese dolor, ese sufrimiento, en realidad es del apego que tiene la persona que continúa en este plano físico. La persona desencarnada pasa a un mundo totalmente diferente y lleno de beneficios de todo tipo. No tiene un cuerpo físico, por lo tanto no tiene ni que dormir, ni que descansar, ni que comer, ni que trabajar. Tiene unos trabajos a nivel espiritual y curarse de cuestiones que quedaron lastimadas en ese espíritu. El verdadero infierno es el que vivimos acá en la tierra, limitados, encerrados en un cuerpo físico, limitados en el sentido de que tenemos un espectro visual solar limitado, una frecuencia de onda limitada a nuestro oído, limitados por la fuerza de gravedad, por la densidad de la materia, por un cuerpo muy provisorio de unos pocos años. Entonces hay que practicar una fe activa, es decir, la fe no es solamente rezar y nada más. Sí, es muy importante rezar porque nos ponemos en contacto con nuestra deidad, independientemente de la religión que profesemos o si no tengamos alguna definida. Estar en contacto con la creación, el universo, la llama infinita,
Dios o como le quieras llamar, es muy importante porque permite la conexión de tu alma, de tu espíritu con el mundo espiritual. Y no basta solo con eso, también con nuestro cuerpo físico tenemos que llevar a la acción esta fe. ¿De qué manera? Ayudando al prójimo, haciendo el bien, difundiendo la palabra de Dios, haciendo todo lo necesario para evolucionar y utilizar las acciones de nuestro cuerpo físico justamente para el bien. Recordemos que esta deidad, este ente creador de todo el universo, no solamente es omnipotente, no solamente es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, sino que también es soberanamente bueno y justo, con lo cual lo único que quiere para nosotros es lo bueno, y de ahí inferimos que todo sea para bien. Entonces, tenemos que tener claro bien estos conceptos para poder evolucionar. Y recuerden que en el universo lo único permanente es el cambio. Si cambiamos, cambian nuestras circunstancias y nuestro mundo. Cambiando nuestros pensamientos, cambian nuestras circunstancias. Recuerden, recto pensar, recto sentir y recto actuar. Jesús dijo, sonríe, porque todo pasará. Claro, en un mundo finito y limitado, todo va a pasar, todo pasa y de todo esto nada queda, solo lo que hayamos elevado. Y recuerda que todo será para bien. Y bendiciones para todos.